El lado macabro de Nayib Bukele. ¿Por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importa. Nayib Bukele, autonombrado como el instrumento de Dios en la tierra, es sin duda el presidente más mediático del mundo. Se dicen muchas cosas muy bonitas de él. Algunos quieren que vaya a gobernar sus países y otros han dicho que van a copiar algunas políticas que ha aplicado en El Salvador. Ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa. Sin embargo, hay personas y organizaciones que lo consideran un dictador y un mandatario que se pasa por el arco del triunfo muchos derechos, entre los derechos humanos y civiles del pueblo que lo puso en el cargo. Raspamos cacerolas de aquí, raspamos cacerolas de acá y logramos hacer este gran proyecto. Y hoy... Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar el lado macabro de Nayib Bukele, primer mandatario de El Salvador, a quien consideran el mejor presidente del mundo. Ha tenido muchos aciertos y ha levantado al país en 5 años, pero se reeligió y al día de hoy ha salido información que lo ubican como un tirano, un dictador y una persona que se cree el enviado de Dios en la tierra. Por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador quiere hacer comer... Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Aquí y afuera, no solo en El Salvador, afuera de El Salvador, las poblaciones de otros países, otros pueblos. Es presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019, cuando sucedió en ese cargo a Salvador Sánchez Serén. Luego se reeligió por otros 5 años más, de 2024 a 2029. Y aunque de acuerdo con la constitución de ese país solo se puede reelegir un periodo, algunos dicen que ya anda buscando reformar la constitución para perpetuarse en el poder, o como algunos dicen, quedarse como presidente de El Salvador hasta que Dios lo llame a cuentas. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado... Son muchos y variados los logros que ha conseguido Nayib Armando Bukele Ortiz, que nació en San Salvador y que, como se puede observar de su nombre, tiene ascendencia árabe-palestina. Entre esos beneficios para el pueblo destacan la creación de la Biblioteca Nacional de El Salvador, que presta sus servicios 24 horas del día, todos los días del año. Inauguró la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, una espectacular estructura financiada por China. Son 24,000 metros. Se sabe que es la primera en todo el planeta que tiene estas características. También construyó el Hospital Veterinario Público de El Salvador. Este hospital para animales se construyó con las ganancias dejadas por las transacciones de Bitcoin con fondos estatales. El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto molestó mucho a los organismos financieros internacionales, sobre todo a los que son acreedores de este país. De los veterinarios del Hospital Chivo Pets, ubicado en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Bukele puso como pretexto la enorme dependencia que tenía el país de las remesas en dólares de sus migrantes. Construirá el Estadio Nacional de El Salvador, el más grande de Centroamérica, con un costo estimado de $100 millones, ya que el inmueble también incluye instalaciones de vanguardia. Nadie sabe de dónde saldrá el dinero, pero Bukele prometió que estará listo para inicios de 2027. Entre el desarrollo de la época y la naturaleza, a través del lenguaje de la arquitectura, constituye una manera artística de... La construcción del nuevo parque de diversiones Sunset Park, con apoyo del gobierno de China, en el Puerto de la Libertad. Este parque recibe cada año 1.044.000 turistas y se espera que se duplique a 2,5 millones de turistas. La construcción de la central hidroeléctrica 3 de febrero. Según Bukele, con esta obra los salvadoreños pagarán 14% menos por servicio eléctrico. Pero, sin duda, uno de los mayores aciertos a nivel mundial que ha presumido Nayib Bukele, nacido el 24 de julio de 1981, es la disminución de los índices delincuenciales en El Salvador, que ha dado pie a varias acciones.
De acuerdo con datos oficiales, en 2015 la tasa de homicidios en el país era de 106.3 por cada 100.000 habitantes y con las políticas que puso en marcha Nayib en 2023, la tasa de homicidios cayó al increíble porcentaje de 2.4 por cada 100.000 habitantes. Ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa. Nayib, quien en la actualidad tiene 41 años, creó una cárcel gigantesca llamada Secot, con capacidad para 40.000 reclusos. Bukele piensa meter ahí a todos los malandros de El Salvador que le han dado mala fama mundial. Para disminuir la delincuencia, Nayib tuvo que crear un llamado régimen de excepción o de suspensión de garantías. O toque de queda, como le dicen algunos. ¿Ustedes del régimen de excepción? Es una medida que adoptó El Salvador apenas el año pasado, que busca frenar la violencia. Es un mecanismo que se activa de manera temporal, en situaciones extraordinarias, para otorgar al gobierno o a las Fuerzas Armadas mayores poderes y restringir o suspender algunos derechos fundamentales. Se dice que este régimen de excepción se aplicó después de un repunte de la violencia que se produjo mientras el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y las agrupaciones delincuenciales tenían negociaciones clandestinas, y en donde la Mara ofreció apoyo político a cambio de reducir los niveles de violencia. Decían que era imposible, que requeríamos varias generaciones. Las autoridades reportan haber detenido a más de 75.000 personas hasta inicios de enero de 2024 por supuestos vínculos con estas asociaciones. Hasta este punto todo iba muy bien, el joven maravilla de El Salvador salía en las portadas de las revistas internacionales de moda y sociales y tenía una gran cantidad de seguidores aplaudiendo sus políticas. Para sanar esta tierra, cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo, para sanar. Pero a la par, también ha recibido denuncias que lo acusaban de que, en su afán de reelegirse y seguir en el poder y continuar saliendo en las portadas de las revistas y de los medios de comunicación de la alta socialité, agarraba parejo y perjudicaba de la misma manera a los justos y a los pecadores. Se le acusa de ser un dictador, al más puro estilo del rey Luis XIV, quien decía, el Estado soy yo, con lo cual quería decir que él decidía sin apoyo de ningún poder sobre la vida y bienes de su pueblo. Pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen. Nayib irrumpió en la Asamblea Legislativa del Congreso de El Salvador con militares, amenazando a los diputados con disolverla porque no le querían aprobar un préstamo para acabar con estas agrupaciones de las que venimos hablando. Es decir, se metió en asuntos del poder legislativo con amenazas. Previamente, desde luego, le subió el sueldo a los militares y se aseguró que todos estuvieran bajo sus órdenes como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Convocó a las 3 de la tarde a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Bukele tenía muchos enemigos en los poderes judicial y legislativo. Así que destituyó a 5 ministros del Poder Judicial, porque no lo dejaron meter en un albergue o campo de concentración a quienes no aceptaban quedarse en sus casas durante la pandemia por el coronavirus. Pero como había más ministros, magistrados y jueces en su contra, promovió una reforma por la que se jubilarían a 1/3 de ellos y metió gente a modo para que le dieran visto bueno a todo lo que él decía. No están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más. Luego se fue contra el fiscal anticorrupción, Raúl Melara, que investigaba malos manejos de los ministros afines a Bukele y lo destituyó. Pero no conforme con ello, gente suya se fue contra las oficinas de los fiscales y les confiscó evidencias de que Bukele estaba pactando con pandillas, para que bajaran los índices delictivos y que su partido pudiera ganar las elecciones. A los pocos diputados de oposición bastó con que los amenazara con no pagarle sus dietas para que cedieran a sus propuestas. De que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Bukele no se considera como cualquier ciudadano, él se presenta y se asume como el instrumento de Dios en la tierra, esto en un estado en el que no deben tener injerencia las iglesias ni sus creencias. Esto no es nuevo. Durante la etapa de la monarquía la verdad absoluta era que Dios le daba el poder directamente a los reyes, para que hicieran y deshicieran lo que quisieran con el pueblo y todas sus pertenencias. Solo tenían malas referencias. O el país más violento del mundo, o el país de las maras.
La vida de cada poblador le pertenecía a Dios y al rey, como su representante en la tierra. Con esta bandera, Bukele ha hecho creer que quien no está con él, que es el representante de Dios, está contra él, y quien va contra la voluntad de Dios es el demonio, la maldad. Todos los que no lo obedecen son malos. El presidente de El Salvador ha estado sujeto a investigación de otros países y se ha revelado que paga a personas influyentes grandes cantidades de dinero para que apoyen sus iniciativas y proyectos. También contrata granjas de bots. Los empleados que hacen estos trabajos son amenazados con cárcel si revelan lo que están haciendo. Serían puestos en prisión. Por eso, cuando algún comentario se vuelve tendencia, miles de bots apoyan al presidente o desmienten y descalifican a sus opositores. Legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. A los tiranos nada les molesta más que los critiquen y que digan cosas que él no controla. Bukele mandó aprobar con los legisladores una ley contra los periodistas, conocida como Ley Mordaza. A los periodistas se le puede dar hasta 15 años de cárcel si reproducen mensajes de los indeseables sociales. ¿Acaso cuando ustedes le dan cobertura y muy amplia, de hecho a mí no me dan cobertura y si me dan es negativa, pero cuando le dan... El problema es que por lo común los periodistas recurren a las fuentes primarias o víctimas directas y pueden cometer delitos y entrevistan a quienes estén en la cárcel. Aquí hay sanción para el entrevistado y sanción para el entrevistador, una de las modernas formas de taparle la boca a la gente para que no denuncie a Bukele. El salvadoreño catalogó estas enmiendas como una reforma mordaza y pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte. Se dice que han sido varias veces las que el gobierno se ha puesto de acuerdo con los forajidos, pero que no se puede decir nada, porque se cometería un delito. Los funcionarios lo niegan, y si el periodista revela sus fuentes, estarían también cometiendo un delito. Bukele acusó al medio de comunicación del Salvador El Faro de evadir impuestos y de lavar dinero, porque publicó parte de las reuniones que su gobierno tuvo con estos grupos para subir la popularidad del presidente, además de la violación de derechos cometidas contra las personas que no tenían nada que ver con las agrupaciones delictivas. Entonces, ¿quién dice? ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresa. Además, se dice que los periodistas de ese medio fueron vigilados con Pegaso, un software israelí pagado por el gobierno de El Salvador, que recupera mensajes electrónicos en cualquier dispositivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión revisaron a El Salvador sobre varios temas. Bien, porque la ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario, más que su presidente. Pero es la representante de la empresa privada nacional así reconocida. Las restricciones al derecho de acceso a la información a partir de obstáculos diversos, como el presunto aumento de reservas de información pública por las instituciones del Estado. La ausencia de información disponible, periódica y desagregada, y la negativa de acceso frente a solicitudes de información. Asimismo, desafíos que hay para la cobertura periodística y defensa de los derechos humanos. El ministro de Salud a la comisión ad hoc. Dale un vaso de agua al muchacho. No pueden vaya. Bien, gracias por la pregunta. Se dice que Bukele sabe e investiga todo, pero a él nadie lo puede investigar. La información que debería ser pública está blindada, los gastos sobre la pandemia por el coronavirus, las finanzas personales del presidente y de sus allegados, los gastos y obras durante el régimen de excepción, la enorme cárcel y los gastos anuales, y muchos rubros más son intocables. Que no es cierto, apruébenlo. O sea, nosotros nos toca cumplirlo. Entonces, si ellos lo aprueban... En El Salvador una persona puede ser detenida por sospechosa y puede durar hasta 15 días en la cárcel sin que tenga derecho a nada, eso ocurre en la realidad. En el papel, pueden decir otras cosas, también pueden meterse a sus celulares y mensajes sin que exista una orden, solo por sospechas. Narcisista, arrogante, manipulador, populista, esos son los calificativos que recibe Bukele en muchas partes. Tener nada más dos caminos, o se mueren en la montaña de hambre o se entregan a la justicia. En una extensión de 1000... Las acusaciones no solo vienen de adentro del país, sino de organismos internacionales que no ven al presidente como un salvador, sino como un joven que no mide las consecuencias en el mediano y largo plazo y que puede llevar más allá de la ruina al pueblo de El Salvador.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional consideran que viola los derechos humanos. ¿Por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importa? Mantiene en prisión a personas que no pertenecen a pandillas y han pedido que concluya el régimen de excepción, que debería ser temporal en cuanto el orden se restablezca. Pero él ha seguido destruyendo los derechos y garantías ciudadanas. Familiares de detenidos denunciaban en reiteradas ocasiones lo que consideran capturas arbitrarias, sin orden judicial, sin investigación previa, incluso a raíz de denuncias anónimas. Me los han reportado de personas inocentes que han sido arrestadas. Y yo le preguntaba a la gente. Bukele se ha vuelto referente y muchos gobiernos y candidatos quieren imitarlo, como Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro implementó un régimen de excepción parcial en varias regiones. La Fundación para el Debido Proceso, que tiene su sede en Washington y se dedica a promover los derechos humanos, dice que en muchos países se habla del modelo Bukele, del fenómeno Bukele, como esta forma de gobernar que permite acabar con la inseguridad en los países, y eso es un error, porque se violan derechos y además se criminaliza a inocentes. La intervención de los centros penitenciarios, el desarme debe de ser real. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció una reducción sin precedentes de actos de violencia en el marco temporal observado hasta diciembre de 2020. Tras una ola de violencia que culminó en al menos 92 muertes entre los días 24 y 27 de marzo de 2022, el Estado adoptó una declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional como medida extraordinaria para erradicar el pandillaje común. Un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino... En el informe, la comisión revisó ese fenómeno y reveló que 73.000 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, de las cuales a la gran mayoría se le impuso prisión preventiva. La comisión conoció denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas, el allanamiento ilegal de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados. En el informe de la comisión, se detallan los elementos del estado de excepción de conformidad con los estándares interamericanos, resaltando que es una medida excepcional que debe ser necesaria, razonable y proporcional al contexto de la emergencia. También advierte que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia, y asimismo, que la aplicación del estado de excepción debe estar estrictamente limitado al tiempo que dure la situación de emergencia. Bukele sigue adelante con la orden de racionar la comida en las cárceles donde están ingresados miles de pandilleros hasta que cese la violencia en el... En el informe, la comisión hace un llamado al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para abordar las causas y consecuencias de la criminalidad, así como su prevención, control y respuesta desde una perspectiva integral e intersectorial. Todo ello en el marco de una política de seguridad ciudadana evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos, con mayor participación de la ciudadanía y de rendición de cuentas. ¿Militarizar las calles? Sí. Para detener Ahora, a los maras. La pregunta aquí que nosotros y el todos debate tenemos que es estar haciendo... Asimismo, urge al Estado a restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos del régimen de excepción, reafirmando que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente. La comisión destaca la obligación del Estado de investigar las violaciones a los derechos humanos, buscando efectivamente la verdad sobre lo sucedido y a juzgar y sancionar a sus responsables, subrayando la relevancia de las instancias de administración de justicia para asegurar los derechos de las víctimas. Derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante. Procuradora que... Y emitió 22 recomendaciones al Estado de El Salvador para fortalecer la garantía de derechos humanos de su población. Todo esto, a Bukele le ha hecho lo que el viento a Juárez. El presidente también ha ignorado recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en materia económica. Es llevar a los productores y a los importadores directo con los consumidores, eliminando intermediarios, ojo, ¿no?
Le han hecho observaciones sobre la inviabilidad del modelo Bitcoin, la preocupación por la falta de claridad en el plan económico del gobierno salvadoreño y las alarmas por el riesgo de quiebra. Dirán ustedes que les importa a estos organismos internacionales lo que El Salvador haga en su casa, pero el problema está en que este país tiene una gran deuda y requiere préstamos para invertir y pagar lo que debe. La próxima semana enviaré al Congreso una ley que legalizará el Bitcoin en El Salvador. A corto plazo esto generará empleo y ayudará. El fondo señaló que El Salvador debía desarrollar un plan financiero amplio y ambicioso, orientado a devolver la deuda a una ruta sostenible y facilitar el acceso al mercado internacional. También destaca la necesidad de que El Salvador revise las leyes que dieron vida al Bitcoin como moneda circulante, y advierte la necesidad de que el gobierno Bukele revise su política de subsidios como parte del ajuste presupuestario. Pasó a la historia como el primer país del mundo en establecer el Bitcoin como moneda de curso legal. Y el jefe de Estado. En abril del año pasado, Bukele impidió la publicación de un informe crítico del Fondo Monetario Internacional y se volvió a retrasar un crédito para El Salvador. Nayib Bukele ha llevado al plano internacional una práctica que ya es lugar común en su gobierno, ocultar información sobre asuntos públicos. El gobierno de Bukele prohibió al Fondo Monetario Internacional publicar el informe final aprobado por la Junta Directiva de la Multilateral sobre la situación económica y financiera de El Salvador. El Fondo Monetario Internacional y nosotros tenemos algunas diferencias, sobre todo en la adopción del Bitcoin. Y pues ahora, me imagino... La decisión de ocultar el informe ya ha generado más suspicacia sobre la salud real de las finanzas salvadoreñas que el presidente se empeña en presentar como sanas y amenaza con complicar de nuevo la posibilidad de que el fondo apruebe fondos frescos al país centroamericano. En ese mismo mes, el Fondo Monetario informó en su sitio web sobre la decisión del gobierno salvadoreño de no publicar el informe final de la revisión hecha por la multilateral con base en el artículo 4 del convenio con los países miembros. En El Salvador se prevé una fuerte recuperación económica, que de hecho ya está sucediendo. Y dice que esa fuerte... La piedra en el zapato sigue siendo la negativa de El Salvador a abordar los asuntos financieros y las propuestas de ajuste del fondo. A eso se suma una nueva llamada de atención sobre la falta de transparencia del gobierno salvadoreño. Nayib Bukele recurrió a la plataforma X para tratar de contener las malas percepciones provocadas por las declaraciones del Fondo Monetario. Recuperamos todo lo perdido en el 2020 y todavía más. Pero no hizo referencia a su negativa a que el mundo conozca la visión del fondo sobre la situación económica y financiera de El Salvador, sino que tuiteó una nota de Bloomberg que hablaba del repunte de bonos salvadoreños en Wall Street. Esta vez, Bukele no tuvo demasiado éxito en su intento por cambiar la conversación. ¿Estamos donde queremos? No, por supuesto que no, pero estamos en el camino correcto si vemos de dónde venimos. La noticia sobre el informe del Fonso, además, hizo titulares en periódicos internacionales y en los medios salvadoreños que Bukele aún no controla. Uno de los especialistas dijo que el gobierno de El Salvador confía siempre en su capacidad para controlar el discurso. No se afectaría realmente porque ya la gente ya sabe que aceptamos Bitcoin, ya sabe que puede andar su dinero seguro en su teléfono. Cuando hay algo que se escapa de su control, suelen atacar al mensajero, pero es mucho más difícil atacar al fondo cuando sabes que necesitas a las multilaterales y el dinero que te dan sus líneas de crédito. Los efectos de los remedios de Bukele para los dolores del pueblo salvadoreño ya comenzaron a pasarle factura. La seguridad de la que tanto presume el presidente ha generado un nuevo problema para El Salvador, un alarmante incremento en el precio de las viviendas. Y distribuidores de alimentos paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. El presidente de El Salvador. El 3 de enero de 2024, durante una transmisión en vivo en X, Bukele admitió que la mejora en los niveles de seguridad ha hecho que aumente el precio de las viviendas, especialmente en lugares que antes eran controlados por los antisociales. Bukele reconoció que hay una burbuja inmobiliaria y que hay gente que se está aprovechando de la situación, debido a que en El Salvador no existe el control de precios. Costaban $30,000, ahora se venden en $70,000. Apartamentos que se rentaban en 300, ahora se alquilan en 600. Aclaró que su gobierno no está pensando en implementar una medida de ese tipo y que a su juicio, el problema inmobiliario se debe resolver con oferta. También dijo que hay salvadoreños que viven en el exterior que están comprando propiedades para preparar su retorno al país.
Según el presidente, lo que tenemos que hacer es generar que se construyan más viviendas y entonces, al haber más oferta bajan los precios, porque entonces la gente ya no se puede aprovechar y los precios se vuelven justos. Raspamos cacerolas de aquí, raspamos cacerolas de acá y logramos hacer este gran proyecto. Y hoy, antes de Navidad... Nayib Bukele sigue diciendo que es el instrumento de Dios en la tierra, en un país pequeño, que los organismos internacionales siempre han hecho menos y han visto como insignificante. Probablemente piensa que le tienen envidia porque ha convertido a El Salvador en la tierra prometida. Me ha llevado donde él quiere y aquí estamos. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy, su locutor favorito. Hasta la próxima.